Las Meninas, aunque su primer título fue La familia de Felipe IV, fue hecha por Velázquez en 1656 por una técnica de óleo sobre lienzo, con dimensiones de 3,18 por 2,76 metros, de gran formato. La pintura barroca. Rompiendo con las características del arte renacentista, la pintura barroca se abandona la simetría y la horizontalidad y aparecen composiciones más complejas donde destacan las diagonales e impera el desorden de las figuras. También se comienza a respetar momentos donde la acción está ocurriendo, es decir, aparece el movimiento. A diferencia del renacentismo, donde habitualmente se acostumbraba a pintar lo que ocurría antes de su suceso y se dejara de lado la perfección de las formas ante la búsqueda por captar el realismo y lo cotidiano. En definitiva, aparecen la profundidad y el volumen junto a los colores ricos e intensos en composiciones mucho más complejas, donde aún predomina la técnica religiosa, pero donde empieza a cobrar gran importancia la representación de la realidad. Características de la pintura barroca española. En el siglo XVII en España, más conocido como el siglo de oro, supuso una etapa excepcional para la literatura y el arte, donde coincidieron grandes genios como Velázquez, uno de los máximos exponentes del barroco, u otros como José de Rivera, Murillo o Zurbarán. Como consecuencia de las circunstancias de la región y con la influencia del tenebrismo italiano, las características de la pintura barroca española se basarán en el predominio de una temática fuertemente religiosa y monárquica, acompañada de mayor realismo. Para resaltar la magnificencia de la región, Para resaltar la magnificencia de la religión ante los fieles, se hacía uso de grandes lienzos, dotados de composiciones de gran complejidad, con mucho movimiento, con diversas acciones, aconteciendo junto a las características generales de la pintura barroca, el tenebrismo, la simetría y la intensidad de los colores. El más célebre de los maestros españoles del siglo XVII es también uno de los principales actores del barroco europeo, autor de una obra capital en la historia del arte, Las Meninas. De 1656 a 1657, comentado a lo largo del tiempo, Diego Velázquez, 1599 a 1660, fue el gran pintor del reinado de Felipe IV, adorado por su capacidad para captar la luz natural y la psicología de sus modelos. Este grande español se desmarcó de la tradición italiana al rechazar el idealismo. Retratista excepcional tanto del rey como de sus bufones, de los poderosos y de los pobres. Las principales obras de la carrera de Velázquez fueron El retrato del Papa Inocencio X y Las Meninas, que corresponden a la época de su madurez y gloria. El rey Felipe IV apreció tanto su genio que lo ennobleció en 1659. Velázquez se convirtió en hidalgo. Desafortunadamente, el pintor murió al año siguiente, probablemente por agotamiento a la edad de 61 años. El análisis formal. Primero, el centro de atención es la infanta Margarita. Otra figura de gran interés es el hombre que aparece a contraluz y que con su brazo señala el cuadro en el que aparecen los reyes. Después, la mitad inferior del lienzo está llena de personajes en dinamismo, mientras que la mitad superior está llena de atmósfera y aire. En el cuadro se aprecian verticales como el lienzo, las pilastras y horizontales en el techo, formas rectangulares, cuadros colgados de las paredes, el espejo, la puerta abierta de fondo. Pero estas estructuras se equilibran con dos esquemas curvos que forman las cabezas. Uno va desde el pintor a una de las meninas y otro del guardadamas hasta Nicolás Pertusato. Existen tres focos de luz aparte del reflejo del espejo. El más importante procede de la primera ventana lateral, que no vemos, y que incide sobre las figuras del primer plano, en especial en la infanta Margarita, que la convierte en el principal foco de atención. La intensidad hace que el modelado de Nicolás Pertusato quede difuso, sobre todo su cara, por estar en contraluz. Luego, la penumbra en la que se encuentra el guardadamas y la dama de honor, esta penumbra queda interrumpida por el segundo foco de luz. El segundo foco procede de una segunda ventana cuya luz incide en la parte de atrás de la estancia, pero especialmente en el techo. El tercer foco de luz sitúa en la puerta en la que aparece contraluz el aposentador, Diego José Nieto. Esta luminosidad se proyecta en sentido perpendicular desde el fondo del cuadro hacia el espectador. El entrecruzamiento de esta luz dentro hacia afuera y las transversales de las ventanas aludidas forma distintos juegos luminosos, creando una ilusión de planos superpuestos en profundidad. En la gama de colores predomina la gama de colores fríos, con una paleta sobria y no extensa.
Domina variedad de ocres tanto en el techo como el suelo. A ellos se unen los colores de las sedas plateadas, blancas o grises, los colores blancos de plomo en diversos puntos del cuadro, como en las camisas, puños de Mari Bárbola y Agustina Sarmiento, y los ligeros toques de color rojo en los adornos florales y pasadores del pelo. La pincelada es diversa, a veces es detenida y detallista, como el búcaro, el pelo del perro, maderas, pero en otras su trabajo es alla prima, a la manera abreviada, es decir, casi sin dibujo, con pinceladas muy sueltas, con grandes manchas influenciadas por la luz, pierden nitidez en los fondos y a veces muy diluida como en la atmósfera. En algunos casos, sobre estas pinceladas sueltas aplica toques de color que luego se funden en la retina y nuestro cerebro en formas antecedente del impresionismo, como en el adorno de la figura de la infanta Margarita. Por este motivo, el cuadro conviene observarlo en principio a cierta distancia, para luego acercarse para observar los detalles. Como personajes vemos a Diego de Velázquez, el rey Felipe IV y Mariana de Austria, José Nieto Velázquez, Marcela de Ulloa, el guardadamas, Isabel de Velasco, Mari Bárbola, Nicolásito Pertusato, Mastín de nombre desconocido, la infanta Margarita y María Agustina Sarmiento.